44 segundos. Eso fue todo lo que hizo falta para capturar un fantasma en un Porsche de Tucson. Pero el verdadero shock no es el secuestro de Nancy Guthrie, de 84 años, es el hecho de que el FBI ha visitado la casa de su propio yerno 6 veces, saliendo con una bolsa de papel marrón como estándar forense para pruebas biológicas. El secuestrador apuntó a esta casa al azar o ya sabía exactamente dónde estaban las cámaras. Después de pasar semanas revisando registros de vigilancia, perfiles de comportamiento del FBI y cronologías forenses, esto es lo que encontré. Callers advising they saw a female out of a vehicle window screaming. The vehicle was a dark gray or blue Chevy Malibu, no plate. Advised that the female was hanging out of the window wearing all black and the door was also open. Ya es el día 26 en la búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, y las últimas semanas han sido un caos para todos los que siguen esta investigación. En este momento hay cientos de agentes de la ley, incluido el FBI, con tropas sobre el terreno, rastreando un tranquilo barrio de Tucson. Uno pensaría que tras casi un mes de atención federal tan enfocada, cada huella digital a distancia en coche de esa casa habría sido recopilada, catalogada y analizada. Pero investigaciones como esta a veces se centran en los descuidos más pequeños y frustrantes. Lo que ocurrió después desvió completamente la atención del bloque inmediato de Nancy y lo dirigió hacia un tramo oscuro y silencioso de carretera a kilómetros de distancia. Surgió un nuevo vídeo de vigilancia, no de la policía, sino a través de una investigación mediática de Fox News. Estas imágenes procedían de una cámara Ring frente a la calle montada en una casa exactamente a 2,5 millas de la residencia de los Guthrie. Y justo ahí, capturado en el resplandor de baja resolución de la visión nocturna infrarroja, un coche pasa junto a la lente en la noche completamente oscura, exactamente a las 2:36 de la madrugada del domingo 1 de febrero. La razón por la que esto importa es la línea temporal. En investigaciones modernas, nuestros dispositivos testifican mucho después de que nos hayamos ido, y el equipo médico de Nancy se convirtió en el testigo estrella en este caso. Según la cronología proporcionada por el departamento del sheriff, el marcapasos de Nancy perdió la conexión Bluetooth a su iPhone exactamente a las 2:28 de la madrugada. La gente suele malinterpretar este detalle. Su marcapasos no dejó de funcionar para mantenerla con vida, simplemente se desconectó del teléfono que dejó en su dormitorio. Ese corte digital marca el momento exacto en que la llevaron lo suficientemente lejos de la casa, probablemente arrastrada por la puerta principal y empujada dentro de un vehículo que la esperaba. Ahora haz las cuentas. El marcapasos se desconecta a las 2:28 de la madrugada. El coche misterioso pasa frente a la cámara a las 2:36 de la madrugada. Eso es exactamente una ventana de 8 minutos. Y si mapas la ruta desde la entrada de Nancy hasta la ubicación de esa cámara Ring, tomando los caminos secundarios, son aproximadamente 7 minutos en coche. Piensa en la escalofriante precisión de esos 8 minutos, lo que significa que quien estuviera en ese Porsche tuvo aproximadamente 60 segundos para meter a una mujer de 84 años en un coche, asegurar las puertas, poner el vehículo en marcha y desaparecer en la noche, antes de conducir 7 minutos seguidos por una ruta de escape designada. Y esta no era cualquier ruta. Esta carretera en concreto sale directamente del barrio de Nancy, evitando intencionadamente los principales cruces donde podrían estar esperando cámaras de tráfico o lectores de matrículas. Al mismo tiempo tienes que entender el ambiente de Tucson a las 2 de la madrugada. Debido a los programas de astronomía de la Universidad de Arizona, existe un contrato estricto para mantener las luces ambientales de la ciudad apagadas, lo que significa que estos caminos secundarios están completamente a oscuras. No se recorre estas calles sin luces a menos que conozcas la zona como la palma de tu mano, hayas hecho pruebas en seco o dependas mucho de una aplicación de navegación digital como Waze o Google Maps. Pero aquí está la parte que realmente me dejó paralizado. Cuando oyes hablar de un avance así, un vehículo perfectamente cronometrado que coincide con una ruta de escape, asumes que el FBI lo encontró durante una búsqueda masiva en cuadrícula. No lo hicieron. Los propietarios, Elias y Daniel Stratagulius, confirmaron que nadie de las fuerzas del orden había llamado a su puerta ni había recorrido su barrio en los 25 días transcurridos desde el secuestro. El FBI y la oficina del sheriff del condado de Pima no tenían ni idea de que estas imágenes existían hasta que Fox News literalmente se las entregó. ¿Por qué?
porque desde el principio el departamento del sheriff estableció un radio estricto de 2 millas para extraer los vídeos de vigilancia. Enviaron alertas pidiendo a todos dentro de ese perímetro específico que revisaran las cámaras del timbre. Esta casa se encuentra en la marca de 2 millas y media. Por una cuestión técnica de media milla, una investigación masiva respaldada por el gobierno federal pasó por alto lo que podría ser el vehículo de huida de la década. El almacenamiento en la nube no dura para siempre y los sistemas sobrescriben sus datos. Si los periodistas no hubieran buscado fuera de esa línea arbitraria, estas imágenes de las 2:36 am habrían sido borradas en el éter digital, perdidas para siempre. Un perímetro de 2 millas es un buen punto de partida, pero cuando un caso se enfría, el procedimiento estándar dicta que abras la apertura y amplíes la búsqueda. El hecho de que no lo hicieran es muy decepcionante. Entonces, ¿qué estamos viendo exactamente en este vídeo? Las imágenes no son cristalinas, la visión nocturna en objetivos en movimiento rara vez lo es, pero Fox News trajo a un detective retirado de NOMIC-D y experto en seguridad nacional llamado Pat Brosnan para analizar los cuadros. No solo vio un borrón, vio arquitectura automovilística específica, basándose en la línea inclinada del techo, el diseño único de las ventanas, el cristal trasero del cuarto y en concreto las luces de freno verticales. Brosnan determinó que el vehículo es muy probablemente un Kia Soul. Un Kia Soul tiene una carrocería muy distintiva, cuadrada que destaca incluso con poca luz. Aunque el departamento del sheriff no ha emitido oficialmente una alerta bolo para estar atentos a un Kia Soul como hizo la policía de Moscú con el Elantra blanco en el caso de Idaho, esta es la primera vez en casi un mes que tenemos un vehículo tangible y específico al que buscar. Y luego hay otra capa en esto. Esa cámara no solo captó el Kia Soul. Los propietarios informaron que su sistema capturó 12 vehículos diferentes pasando entre medianoche y las 6 de la mañana. Las 2:36 am no es una hora concurrida de la noche, pero había más gente ahí fuera. Esos otros coches podrían pertenecer a sospechosos o podrían ser testigos inocentes que casualmente circulaban esa noche. Y si veían algo sospechoso, y si vieran un coche parado al lado de la carretera, el FBI debería rastrear a cada uno de esos conductores solo para preguntarles qué vieron. Pero como la policía ni siquiera tenía estas imágenes hasta ahora, esos posibles testigos llevan casi un mes viviendo sus vidas completamente ajenos a que podrían tener la clave para resolver este caso. Lo que nos indica que las respuestas podrían haber estado ahí mismo en un servidor todo el tiempo, esperando a que alguien preguntara al vecino correcto. Y esto es importante porque nos obliga a analizar cómo se está llevando a cabo esta investigación entre bastidores. La policía pasó por alto una pista crucial justo al lado, solo porque estaba a medio kilómetro fuera de su radio inicial de búsqueda. ¿Crees que esto es simplemente falta de recursos o un error profesional inaceptable? Déjame saber qué te parece abajo. Aunque un coche misterioso que huye en la noche a las 2:36 de la madrugada nos da una dirección a la que buscar, las respuestas más inquietantes en el True Crime suelen estar mucho más cerca de casa. Cuando desvelas las capas de una abducción de alto perfil, siempre tienes que empezar por el círculo interior. Hay que fijarse en las personas que tuvieron acceso, las que tenían conocimiento y, lo más importante, las que tuvieron la oportunidad. Y aquí es donde la investigación toma un giro profundamente incómodo hacia la propia familia de Nancy, concretamente su yerno. Veamos la figura central de esta teoría. Tommaso Sanguí, volvamos a la noche de la desaparición. La familia se había reunido, fue una cena nocturna completamente normal, juegos de cartas, el ritmo cálido y ordinario de personas que se quieren pasando tiempo en la misma habitación. Tommaso fue una de las personas presentes esa noche y luego miramos la línea temporal. Exactamente a las 9:50 de la noche, Tommaso llevó a Nancy a casa. La acompañó, le dijo buenas noches y se fue. Después de que la puerta se cerrara, el barrio quedó completamente en silencio. Nancy Street es el tipo de barrio donde el silencio después de medianoche se siente completamente ordinario y totalmente seguro. Pero exactamente 3 horas y 57 minutos después, a la 1:47 de la madrugada, la cámara de seguridad del Nest montada en el porche delantero de Nancy fue desconectada manualmente. Lo que le pasó a Nancy Guthrie ocurrió en la oscuridad que siguió. El problema es que, cuando mapas la geografía entre estas dos ubicaciones, la línea temporal se vuelve increíblemente problemática. La casa de Tommaso y Annie está a menos de 4 millas de la casa de Nancy.
en hora punta. Eso puede llevar un poco de tiempo, pero durante horas como las 2 de la madrugada en Tucson, apenas son 10 minutos en coche, lo que significa que tenemos un intervalo de casi 4 horas. Desde el momento en que la dejó hasta que la cámara se apagó, hay una ventana enorme de tiempo sin contabilizar. Actualmente Tommaso tiene una ventana de 4 horas sin coartada pública confirmada. En una línea temporal forense, 4 horas no son solo un vacío en esta investigación, es una pista logística. Piensa en lo que realmente puede lograr dentro de esa ventana alguien tranquilo. Este es tiempo más que suficiente para que alguien que se conoce la ruta de memoria conduzca a casa, espere a que su propia familia se asiente y se prepare. Tienen horas para ensayar mentalmente el plan, cambiarse la ropa de cenar y ponerse un conjunto de crema y ponerse un mono de agua ligera, quizá un pasamontañas sintético barato, una funda de mastea mal ajustada y guantes negros de nitrilo. Tienen tiempo de sobra para hacer ese corto trayecto de 10 minutos de vuelta al otro lado de la ciudad, aparcar manzanas en una calle oscura para evitar ser detectados y acercarse a la casa a pie. En este punto, tienes que considerar el peso psicológico de esas 4 horas. Si Tommaso es realmente el hombre detrás de la máscara, no fue un crimen de pasión repentina ni una irrupción espontánea de un desconocido en pánico. Le requería la escalofriante disciplina sentarse en la quietud de su propia casa durante horas, plenamente consciente de lo que estaba a punto de hacerle a la mujer de 84 años a la que acababa de despedirse. Ese nivel de premeditación requiere a alguien que no actúe por desesperación, sino por diseño. Como tenía esas 4 horas para prepararse, la figura que finalmente pisó el porche de Nancy a las 1:47 am iba completamente tranquila. No tuvo que buscar ni buscar porque ya conocía el barrio, conocía la distribución de la propiedad y sabía exactamente dónde estaba esa cámara y cómo funcionaba. Pero quien intentó desconectar esa cámara Nest cometió un error crítico respecto a los sistemas de seguridad basados en la nube. No esperan permiso para guardar el material, los datos abandonan el dispositivo en el instante en que se activa un sensor de movimiento. Como el sospechoso esperó esas 4 horas, el sistema estaba armado y listo, capturando 44 segundos de vídeo de alta resolución que se subió de forma segura a un servidor remoto antes de que la señal se cortara. Tommaso San deja a su suegra a las 21:50 y casi 4 horas después, un hombre enmascarado que comparte su misma complexión física entra en su porche y desactiva su cámara de seguridad. Vive a solo 10 minutos y actualmente no tiene ninguna coartada pública para esa enorme ventana de tiempo. Si estuvieras sentado en la sala de guerra del FBI analizando esta línea temporal, ¿verías este vacío de 4 horas como una desafortunada coincidencia para un hombre inocente o como la pista logística exacta necesaria para ejecutar un secuestro calculado? Déjame saber tus opiniones en los comentarios. Aunque las líneas temporales y las proximidades geográficas son cruciales en cualquier investigación, en última instancia son circunstanciales. Puedes tener una ventana de 4 horas de tiempo no contabilizado y vivir a solo 10 minutos, pero un plazo por sí solo no mete a alguien entre rejas. Para resolver realmente un caso de par en par, los investigadores necesitan algo tangible, necesitan ciencia, y la investigación tomó un giro muy visible e innegable justo en el césped delantero de Tommaso San, cuando la búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, alcanzó su fase más desesperada y urgente. Las cámaras de noticias ya estaban situadas fuera de la casa de Tommaso y su esposa, Annie Guthrie, que es hija de Nancy. Lo que captaron esas cámaras fue una escena que cambió fundamentalmente el tono de todo este caso. Las fuerzas del orden, específicamente agentes federales del FBI, llegaron a la propiedad. No llamaban a la puerta de forma casual para hacer unas preguntas de seguimiento educadas, se movían sistemáticamente por la casa y cuando finalmente salieron no se fueron con las manos vacías. Si nunca has estudiado el protocolo de investigación forense, es increíblemente fácil mirar las imágenes de las noticias de ese día y no ver nada destacable. Solo ves a hombres con cortavientos llevando cosas a sus vehículos, pero lo que encontré fue que, cuando esos agentes salieron por la puerta principal, uno de ellos llevaba un objeto muy específico, una bolsa de papel marrón. No mires más allá de esa bolsa. En el meticuloso mundo de la investigación estándar de escenas del crimen, el contenedor utilizado para transportar pruebas de una escena a un laboratorio nunca es una elección casual, es una decisión deliberada y altamente guiada por protocolos, tomada por profesionales forenses formados. La razón por la que esto importa
está basada en la pura biología. Cuando los investigadores encuentran objetos duros como armas, herramientas, electrónica o objetos completamente vacíos de material biológico, utilizan bolsas de plástico. El plástico es seguro, sella herméticamente y protege las pruebas inorgánicas de la contaminación externa, pero ¿bolsas de papel? Las bolsas de papel se reservan estrictamente para pruebas biológicas. Estamos hablando de sudor, células de la piel, folículos pilosos, sangre viva, material orgánico que lleva el plano genético único de un ser humano. La ciencia detrás de este protocolo es fascinante y totalmente implacable. Si sellas pruebas biológicas dentro de una bolsa de plástico, la humedad natural de ese material orgánico queda atrapada. Esa humedad atrapada crea un efecto invernadero microscópico, creando las condiciones perfectas para un rápido crecimiento de moho, y ese moho consumirá agresivamente y destruirá el ADN que intentas preservar. El papel, en cambio, permite que el material respire, previene la acumulación de humedad y mantiene esa frágil información genética completamente estable e intacta para los técnicos de laboratorio que esperan al otro lado. Así que, cuando vemos a agentes federales salir de la casa de Tomás Ozan con una bolsa de papel marrón, no estamos ante una incautación rutinaria de una propiedad, estamos analizando la extracción de ADN humano. En este punto, hay que mirar el contexto más amplio de esta búsqueda. No fue una inspección preliminar ni una revisión rápida de las instalaciones. Esta fue la sexta visita del FBI a esa propiedad en concreto. Deja que eso te asimiles un momento. Los agentes federales no visitan una residencia privada 6 veces distintas a menos que estén construyendo un caso meticulosa y incansablemente. Buscaban algo muy específico. Y cuando por fin salieron con esa bolsa de papel, significó que lo que fuera que sacaran de esa casa, creían con absoluta certeza profesional que estaba viva y con información genética que valía la pena proteger a toda costa. Mientras tanto, los investigadores ya tenían otra pieza crucial del rompecabezas, a menos de 2 millas de la casa de Nancy, por lo que las fuerzas del orden consideran una ruta de escape lógica. La policía había recuperado un único guante negro de nitrilo abandonado. Un guante que los peritos forenses describieron como un contraste llamativo con los que llevaba la figura enmascarada en las imágenes de vigilancia de la 1:47 EM. Ese guante ya estaba en un laboratorio forense esperando a ser tomado en muestras para detectar células de la piel o sudor del usuario. Ahora, el material biológico sacado de la casa de Tommaso dentro de esa bolsa de papel marrón iba camino a un laboratorio. Ambas pruebas, el guante de la carretera y el material orgánico de la casa del yerno, iban al mismo lugar esperando la misma respuesta. El secuestrador podría haber pensado que estaba siendo listo. Puedes cambiarte de ropa, comprar una máscara sintética barata y trazar una ruta de escape oscura por caminos secundarios, pero no puedes cambiar tu ADN. El peso psicológico de este momento no puede ser subestimado. Imagina el ambiente de ese barrio, la tensión absoluta de agentes federales recorriendo la casa de la hija de la víctima, empaquetando cuidadosamente pruebas biológicas. El FBI no actúa por corazonada cuando se encarga de la extracción forense a este nivel, operan con probabilidad, reconocimiento de patrones y ciencia dura. Sabían exactamente lo que buscaban tras 5 visitas anteriores y esa bolsa de papel marrón nos dice que en la sexta visita por fin lo encontraron. Esta investigación se equilibra actualmente en el borde de una secuencia genética microscópica. La ciencia no duerme y no miente. Estamos esperando resultados que puedan destrozar por completo los cimientos de este caso. Si quieres seguir cada actualización sobre esta evidencia biológica y descubrir exactamente a dónde lleva este rastro de ADN, por favor asegúrate de suscribirte al canal y pulsar la campana de notificación. Seguiremos estos resultados forenses en cuanto se rompan. En investigaciones donde la evidencia física es frustrantemente escasa, los detectives tienen que confiar en otra cosa. Tienen que leer el lenguaje silencioso e involuntario de la escena del crimen y a veces lo que un sospechoso no hace es tan ensordecedor como lo que realmente hace. En este punto tenemos que mirar de cerca, y digo fotograma a fotograma, de cerca los 44 segundos de imágenes de vigilancia captadas por la cámara Nest del porche delantero de Nancy Guthrie. Cuando el FBI difundió estas imágenes al público, no solo pedían ayuda para identificar una chaqueta económica o una mochila, estaban liberando deliberadamente una huella dactilar conductual, y las huellas dactilares conductuales, a diferencia de las físicas, no siempre son visibles a simple vista en tiempo real, pero bajo la perspectiva del análisis forense, a menudo son devastadoras. Así que vamos a desglosar ese enfoque. Imagina esto, son las 1:47 de la madrugada,
una figura enmascarada, armada y con una mochila entra en el marco al pie de los escalones del porche de Nancy Guthrie. Desde el primer segundo en que esta persona entra en el campo de visión de la cámara, algo se siente increíblemente extraño, no incorrecto en el sentido obvio e inmediato de un hombre con pasamontañas de noche, sino incorrecto de una forma mucho más silenciosa y profundamente inquietante. Si estudias el perfilado criminal, sabes exactamente cómo reacciona el cuerpo humano cuando está a punto de cometer un delito federal violento en un barrio residencial en plena noche. El sistema nervioso autónomo se activa en modo absoluto. Esperas ver una alerta elevada, un acortamiento del paso, una tensión física rígida y un instinto abrumador de minimizar la exposición visual. Esperas que la persona se agache, que se apoye firmemente contra la pared, que escanee frenéticamente la calle detrás de ella o que revise las ventanas vecinas en busca de testigos. Pero este sospechoso no hace absolutamente nada de eso, no está nervioso. No hay tensión en sus hombros, ni urgencia en su paso, ni absolutamente ninguna respuesta fisiológica ante el enorme riesgo que está asumiendo. No inclina la cabeza de esa manera característica que hacen los desconocidos cuando intentan orientarse en un espacio desconocido y de alto riesgo. En cambio, camina con esa tranquila y tranquila tranquilidad. Se mueve completamente sin miedo, actuando con la sensación incondicional de que el espacio por el que se mueve realmente le pertenece. Analistas conductuales como Susan Constantine, junto con otros expertos que revisaron extensamente estas imágenes, han sido totalmente coherentes en un punto concreto. Simplemente no es así como se mueven los desconocidos en entornos desconocidos. Y entonces llegamos al clímax definitorio de todo el vídeo. La figura camina directamente hacia la cámara. No hay búsqueda de la lente, ni vacilación, ni pausa repentina en el descubrimiento. Cuando llega, no lo agarra, no lo rompe, ni intenta arrancarlo violentamente de la pared. En cambio, levanta la mano y golpea el objetivo 2 veces, despacio, con 2 dedos. La presión es ligera, el ritmo es deliberado. En el mundo del perfilado criminal, los psicólogos forenses y analistas conductuales tienen un término muy específico para este gesto exacto. Lo llaman un toque de propiedad. La razón por la que esto importa es porque el comportamiento de propiedad es la expresión física de una creencia subconsciente, es la creencia profundamente arraigada de que el objeto que se toca y por extensión todo el espacio que lo rodea pertenece a la persona que lo toca. Este no es un gesto que puedas planear, fingir o calcular, es puro instinto, y el instinto es lo único que no puedes ensayar de ti mismo por mucho que te prepares para un crimen. Esa intervención no es el gesto agresivo y desesperado de alguien que acaba de tropezar con una cámara de seguridad y se ha dado cuenta de que su delito está siendo grabado. Ese toque es el gesto suave y familiar de alguien que ha estado en este mismo lugar muchas veces antes. Lo que ocurrió después refuerza aún más este perfil psicológico. Tras ejecutar el golpecito con 2 dedos, la figura levanta una rama con un trozo de follaje y cubre la lente. Lo hace despacio y sin prisa. No pinta la cámara con spray, no la rompe. Lo cubre exactamente igual que tú ajustarías un marco de fotos torcido en una pared del pasillo que has pasado todos los días durante años. Es calmado, deliberado y escalofriantemente familiar. En otras palabras, lo que estamos presenciando en este oscuro porche de Tucson es memoria muscular. Piensa un momento en los objetos de tu propia casa con los que interactúas automáticamente a diario, el interruptor de la luz que coges y enciendes en la oscuridad total sin ni siquiera mirar. El pomo de la puerta principal lo tiras con un giro muy específico de la muñeca. Tus manos saben exactamente qué hacer mucho antes que tu cerebro consciente. Esos hábitos quedan literalmente grabados en tu sistema nervioso por la repetición. Se forman por el peso acumulado de haber hecho exactamente lo mismo, en el mismo lugar, más veces de las que jamás has contado conscientemente. Lo que significa que, si los analistas de comportamiento tienen razón, la persona que se esconde tras esa máscara sintética barata ha tocado esa cámara específica o ha estado en ese mismo escalón del porche suficientes veces como para que se convierta en una acción inconsciente e involuntaria. Así es como una persona se mueve por un espacio que cree, a nivel profundo e involuntario, que es suyo. Aleja violentamente toda la investigación de la teoría de un ladrón aleatorio y transitorio que eligió la casa equivocada en el desierto. Apunta directamente hacia adentro. Si estuvieras analizando estas imágenes, ¿interpretarías ese golpecito con los dedos como un gesto aleatorio? ¿O estás de acuerdo en que prueba que este sospechoso ya había estado en ese porche antes?
Déjame saber tus opiniones en los comentarios. Cuando intentas deconstruir un crimen captado en cámara, uno de los mayores obstáculos es el engaño visual creado por el autor. Los criminales saben que están siendo grabados, así que se disfrazan. Puedes cubrirte la cara con una mascarilla sintética barata, cambiar de ropa, comprar una nueva voz e incluso practicar un nuevo paseo. Una chaqueta pesada y grande puede ocultar una barriga y unos pantalones anchos pueden ocultar la forma de tus piernas, pero por mucho que te prepares, hay un fallo fundamental en cada disfraz físico: no puedes cambiar tu esqueleto. Cuando los analistas forenses de imágenes y los investigadores digitales pusieron las manos en los 44 segundos de imágenes infrarrojas del Porsche de Nancy Guthrie, no solo miraron la ropa del sospechoso, despojaron la imagen hasta su núcleo anatómico y geométrico. Para hacerlo con precisión, necesitaban un punto de referencia fijo en el entorno para establecer una escala fiable. Lo que descubrí es que usaron los ladrillos de la entrada principal de Nancy. Como los ladrillos tienen un tamaño estandarizado, permiten a los analistas forenses calcular la escala con una precisión increíblemente fiable. Usando esos ladrillos, los expertos construyeron meticulosamente un perfil físico del sospechoso, fotograma por fotograma, mientras se acercaba a la cámara. Los resultados fueron muy específicos. Se calculó que la altura del sospechoso oscilaba entre 1,75 m y 1,80 m. Se estimaba que su peso podía alcanzar hasta 230 libras. La cuestión es que los detalles más condenatorios no eran solo la altura y el peso, era la geometría específica de cómo ocupaba el espacio del cuerpo de esa persona. El análisis reveló una estructura corporal significativamente más larga en el torso en relación con las piernas. El sospechoso tenía caderas anchas y presentaba una complexión robusta en lugar de una delgada o atlética convencional. La razón por la que esto importa es porque el esqueleto humano simplemente no se comprime ni expande según lo que lleves puesto. Puedes ponerte una chaqueta voluminosa para parecer más ancha, pero la proporción entre el torso y las piernas depende completamente del hueso, y el hueso es uno de los identificadores más estables, innegables y fiables de toda la ciencia forense. Y esto es importante porque una vez que los investigadores tenían este perfil físico rígido, no lo archivaban simplemente. El perfil físico, la altura, la complexión, la proporción específica de torso respecto a piernas y el ancho de cadera se colocaron directamente junto a fotografías de Tommaso San. Los investigadores recopilaron todo lo que pudieron: fotos familiares, fotografías promocionales de bandas y 15 años de historia visual de un hombre que se presentó a enseñar en un aula. Cuando superpusieron las dimensiones forenses del vídeo sobre las fotografías del yerno de Nancy, la superposición fue documentada por los analistas como significativa. No era definitivamente concluyente, pero tampoco era nada cómodo. En este punto tienes una coincidencia estructural difícil de ignorar, pero los analistas no habían terminado. Siguieron investigando en los píxeles y encontraron otra cosa. Era algo mucho más pequeño, algo que a primera vista podría parecer casi demasiado insignificante para importar, pero paralizó en seco Internet cuando finalmente se hizo público, cuando los especialistas en imagen forense ampliaron hasta los marcos infrarrojos de alta resolución, centrándose específicamente en los orificios para los ojos de esa pasamontañas de $22, vieron más que la forma de los ojos del sospechoso. Descubrieron que las cejas del sospechoso eran claramente visibles, y entonces el detalle se enfocó: esas cejas estaban arregladas. No eran salvajes, no estaban intactos, pero se mantenían deliberada y cuidadosamente. En otras palabras, son el tipo de cejas que pertenecen a alguien que se mira al espejo con pura intención, pertenecen a alguien que se preocupa activamente por cómo se presenta ante el mundo exterior. Si no estudias análisis conductual, podrías descartarlo como un detalle sin sentido, pero en el perfilado criminal no es una observación superficial y superficial. Las cejas arregladas le cuentan mucho a un analista de conducta sobre la persona que se esconde tras la máscara. Les dice que este sospechoso encaja perfectamente en una estructura social, tienen una reputación pública que mantener y una imagen personal que mantener. Son exactamente el tipo de persona que verías en un supermercado, en una reunión del barrio o paseando por un pasillo escolar, y no les darías absolutamente importancia. Lo que significa que este pequeño microdetalle fractura por completo la teoría de un crimen aleatorio y oportunista. Ese perfil específico apunta violentamente lejos de un transitorio, apunta hacia otro lado de un desesperado e impulsivo forastero que se adentró en el barrio buscando algo que robar.
En cambio, tira fuerte y rápido hacia alguien local, consolidado y profesional, alguien que tiene que levantarse por la mañana, estar presentable y enfrentarse a un aula llena de alumnos, para entender hasta qué punto el público y las fuerzas del orden se centraron en los ojos visibles a través de esa máscara. Solo hay que mirar lo que ocurrió apenas 8 horas después de que el FBI difundiera las imágenes. La policía de South Tucson paró y detuvo a un repartidor llamado Carlos Palos. Registraron la casa de su familia y lo trataron como una persona genuina de interés. La única razón, la forma de sus ojos. A través de los orificios de los ojos de la máscara, los ojos del sospechoso aparecían como rasgos oscuros, grandes y almendrados que coincidían lo suficiente con los de Carlos como para justificar la detención de un hombre inocente. Pero mientras el público reaccionaba a la forma general de un ojo, los expertos forenses examinaban las pruebas conductuales asociadas a él, el grooming. Puedes comprar un conjunto desechable por $100 y trazar una ruta de escape perfecta, pero no puedes cambiar la geometría ósea de tu esqueleto, ni puedes desconectar fácilmente los hábitos profundamente arraigados y cotidianos de una vida profesional de clase media. Cada vez que miras las pruebas físicas y de comportamiento capturadas en esos 44 segundos, se niegan a señalar a un desconocido en el desierto. En cambio, los huesos y el cuidado siguen apuntando directamente a la mesa familiar del comedor. Cuando intentas deconstruir un delito federal de alto riesgo, tu cerebro naturalmente quiere construir el perfil de un cerebro criminal. Esperas que la persona captada en cámara parezca un profesional, alguien que ha planeado meticulosamente cada detalle táctico de su operación. Asumes que llevan equipo táctico de alta gama, se mueven con precisión y llevan herramientas diseñadas específicamente para un secuestro sigiloso. Pero veamos su equipo. Cuando los analistas forenses de imágenes y los investigadores digitales desglosaron los 44 segundos de imágenes de vigilancia fotograma a fotograma, estabilizando la imagen y pasándola por filtros de mejora, lo que encontraron no era el equipo de un profesional. Desde arriba hacia abajo, la presentación visual de este sospechoso es un completo desastre. Lleva una pasamontaña sintética básica, exactamente del tipo que encontrarías dobla en un contenedor de gangas cerca de la caja de cualquier tienda de deportes en Tucson. No tiene absolutamente ninguna característica táctica ni diseño de ventilación especializado y cuesta aproximadamente $22. Luego, mira sus manos, no lleva guantes tácticos reforzados que pedirías en un catálogo especializado de la policía. En su lugar, lleva guantes negros de nitrilo. Los guantes de nitrilo son los desechables que utilizan fontaneros, mecánicos de automóviles, trabajadores de servicios de restauración o cualquier persona que manipule productos químicos y biológicos en un contexto laboral. Puedes comprar una caja con 100 por aproximadamente $10 y entonces te fijas en la bolsa que lleva en la espalda. Es una mochila de la marca Ozark. Es un equipo funcional y económico, pero tiene un fallo evidente para una invasión a medianoche. Está equipado con tiras de seguridad reflectantes y brillantes en ambas correas de los hombros. Estas tiras están diseñadas específicamente para captar y amplificar cualquier fuente de luz disponible, de modo que una persona sea muy visible en condiciones de poca luz. Son exactamente el tipo de tiras que brillarían intensamente bajo los faros de un coche que pasa, la luz del porche de un vecino o una farola cualquiera. ¿Por qué alguien que intenta colarse sin ser visto en un barrio tranquilo llevaría algo diseñado para resaltar su ubicación exacta en la oscuridad? Lo que ocurrió después en el análisis visual es el error más evidente e innegable de todo el conjunto. Trata sobre cómo el sospechoso decidió armarse. Lleva una funda tipo bandeja. Para quienes no estén familiarizados con el porte táctico de armas de fuego, una banda abdominal es una tira elástica ancha diseñada específicamente para llevarse plana contra la piel, debajo de una camisa o una chaqueta, para mantener el arma completamente oculta y ajustada al cuerpo. Sin embargo, este hombre lo llevaba completamente mal. Se la puso sobre una chaqueta gruesa, completamente por fuera de la ropa. Era visiblemente floja, moviéndose torpemente alrededor de su torso mientras se movía. Este es un error tan profundo que cualquiera con siquiera una sola tarde de entrenamiento en armas de fuego lo reconocería inmediatamente como completamente erróneo. Un exagente federal que revisó estas imágenes describió la situación de forma clara, afirmando que nadie con un solo día de experiencia táctica llevaría un arma de esa manera. Si sumas todo, el coste total de todo el conjunto es aproximadamente $10, cero. Hay dos formas muy diferentes de interpretar esta extraña colección de objetos.
La primera interpretación es sencilla: esta persona no es un criminal profesional, son impulsivos, totalmente poco preparados y actúan puramente por desesperación y no por diseño. La funda mal llevada, las tiras reflectantes muy visibles y el equipo económico apuntan a alguien que montó un conjunto a toda prisa sin formación ni experiencia. La cuestión ¿es esto realmente un aficionado o estamos ante algo mucho más siniestro? Esto nos lleva a la segunda interpretación, que es considerablemente más perturbadora. Esta teoría fue planteada directamente por psicólogos forenses y analistas del comportamiento que estudiaron detenidamente las imágenes. ¿Y si la torpeza no es accidental? ¿Y si cada detalle desparejado y amateur de ese traje hubiera sido elegido deliberadamente por alguien que entendiera exactamente cómo piensan los investigadores? Si eres un profesional altamente cualificado, como por ejemplo un profesor de ciencias de 50 años que ha pasado 15 años en un aula, sabes cómo hacer investigación, entiendes los sistemas y probablemente entiendes cómo las fuerzas del orden construyen un perfil psicológico basado en pruebas de la escena del crimen. Si quieres cometer un delito y asegurarte de que la policía mire en todas partes menos en tu puerta, tienes que alimentarles una narrativa falsa. Alguien que supiera que el perfil conductual generado por este tipo de escena del crimen caótica y de bajo presupuesto apuntaría a un profesional cualificado con un historial limpio y reputación comunitaria. En otras palabras, ¿y si la incompetencia es el disfraz? Este concepto existe en el campo de la psicología forense y se llama incompetencia calculada. Es el acto deliberado de hacerse el tonto, de cometer errores flagrantes y teatrales específicamente para manipular la narración de una investigación. Un cerebro no llevaría una máscara barata de $22 ni una banda en el vientre fuera de su chaqueta, a menos que quisiera activamente que el FBI pensara que están cazando a un desesperado y sin educación. Lo que significa que, si este marco psicológico se aplica aquí, el conjunto de $10 sin ser un error en absoluto. De hecho, es la parte más sofisticada de todo el plan. El sospechoso no solo ocultó su rostro, ocultaba todo su intelecto, dio a la policía el perfil de un aficionado torpe, sabiendo perfectamente que pasarían semanas persiguiendo a un fantasma que en realidad no existe, y mientras las autoridades analizan una funda al revés y las correas reflectantes de la mochila, el verdadero culpable puede volver a su vida normal, sentado en la mesa familiar sin ser cuestionado. La genialidad de la incompetencia calculada radica en que utiliza la lógica de perfilado del propio investigador en su contra, haciendo que la verdad sea casi imposible de ver hasta que te das cuenta de la teatralidad de la presentación. Cuando pasas de las pruebas físicas dejadas en el porche a la huella digital invisible que deja en el ciberespacio, la narrativa de un delito suele cambiar por completo. En los días posteriores a la desaparición de Nancy Guthrie, toda la naturaleza de la investigación pareció cambiar drásticamente cuando una demanda de rescate se hizo pública de repente. La demanda era enorme, $6 millones en Bitcoin, con una dirección de cartera específica que se enviaba directamente a los medios de comunicación en lugar de a la familia a través de canales privados y seguros. A simple vista, pedir $6 millones suena como obra de una operación criminal altamente organizada. Parece una infraestructura intrincada, un equipo con amplia experiencia operativa, como personas que saben exactamente cómo mover grandes cantidades de criptomonedas por el mundo sin dejar rastro rastreable. Pero en la forense moderna, la historia superficial rara vez es la verdad. Cuando los investigadores federales y los analistas de blockchain examinaron realmente el libro público, el registro digital inmutable y permanentemente visible de cada transacción realizada en la red de Bitcoin, lo que encontraron no fueron $6 millones. De hecho, lo que encontraron fue una única transacción aislada de menos de $300. Esa única y pequeña transferencia no es en absoluto un pago de rescate en ningún sentido significativo. Lo que casi con toda seguridad es, y lo que el comportamiento altamente calculado del FBI en los días siguientes sugiere fuertemente, es una trampa digital. Fue entonces cuando las fuerzas del orden desplegaron una brillante y paciente estrategia cibernética. La técnica es conocida en los círculos federales de ciberdelincuencia como hacer cosquillas en el cable. Es tanto una trampa psicológica como tecnológica. Las fuerzas del orden envían intencionadamente una pequeña cantidad de criptomonedas directamente a la dirección de la cartera proporcionada en la demanda de rescate del secuestrador. No envían suficiente dinero para ser estadísticamente significativo o para satisfacer la demanda, pero sí lo justo para registrarse en el libro mayor y activar una alerta. Y luego simplemente observan, vigilan cada interacción con esa dirección digital específica las 24 horas del día, esperando a que el sospechoso haga un movimiento.
porque en el momento en que alguien accede a esa cartera para comprobar el saldo, justo en el momento en que un secuestrador ansioso, impaciente o inseguro abre la aplicación solo para ver si alguno de los 6 millones de dólares ha llegado mágicamente, su dispositivo envía una señal a la red. Esa señal digital lleva una dirección IP. Esa dirección IP tiene una ubicación física y ese lugar, dependiendo de lo cuidadoso que haya sido realmente la persona al otro lado, puede llevar un nombre. El FBI no espera 6 millones de dólares para moverse, están esperando un único y fatal inicio de sesión. Y, sin embargo, a pesar del frenesí mediático nacional y la enorme atención pública, la cartera ha permanecido completamente en silencio. Ahora, piensa bien en lo que ese ensordecedor silencio digital nos dice realmente. Si esto fuera una operación criminal profesional real, una red organizada con experiencia real y probada en criptomonedas y forense digital, ese dinero se habría movido en cuestión de horas, habría sido filtrado por carteras anónimas, disperso por la dark web y convertido en activos imposibles de rastrear. Los profesionales no dejan fondos guardados en una cartera monitorizada, porque una cartera estática es una carga enorme y evidente, pero esta cartera no se ha movido ni un centímetro, lo que significa una de dos cosas: o bien la persona al otro lado es lo suficientemente sofisticada como para reconocer la trampa y ahora está completamente paralizada, demasiado consciente del riesgo extremo de exposición para actuar, o no es un profesional en absoluto. Sabían lo justo sobre Bitcoin como para montar una cartera básica. En teoría entendían que las criptomonedas ofrecen anonimato, pero no comprendieron en absoluto que el FBI cuenta con unidades forenses de élite dedicadas exclusivamente a la vigilancia blockchain, o que simplemente comprobar un saldo es tan rastreable como cobrar un saldo. Esto nos lleva a un perfil psicológico fascinante y muy específico. Esto es lo que los investigadores han empezado a describir como el terreno intermedio de competencia. Significa tener suficiente conocimiento técnico para ser peligroso, pero no lo suficiente para estar seguro, lo que nos dice exactamente con qué tipo de mente estamos tratando. El sospechoso sabía cómo desactivar manualmente un sistema de cámara en la nube, aunque no lo suficiente como para saber que las imágenes ya estaban subidas a un servidor en cuanto se detectara un movimiento. Sabía lo suficiente como para montar una cartera de criptomonedas y exigir un rescate, aunque no lo suficiente como para reconocer una dirección controlada federalmente. Ese rango específico y estrecho de capacidad tecnológica informada, pero no experta, encaja en un perfil preciso. Apunta directamente a una persona educada, alguien que entiende cómo funcionan los sistemas en principio. Sin embargo, es alguien que carece completamente de la experiencia penal operativa para entender cómo las investigaciones federales desmantelan esos sistemas en la práctica. Cuando miras a las personas en la órbita inmediata de Nancy Guthrie, una persona encaja perfectamente en este punto medio de competencia. Tomás Ozan es un profesor de ciencias de 50 años, con 15 años en el aula, posee la base intelectual exacta necesaria para investigar y comprender los fundamentos teóricos del almacenamiento en la nube, los sensores de movimiento y los libros de contabilidad de criptomonedas. Tiene la capacidad analítica para ejecutar estos pasos técnicos en teoría, pero como su vida está firmemente arraigada en la academia y la vida familiar suburbana en lugar del bajo mundo, su aplicación práctica es fundamentalmente errónea. Es lo suficientemente inteligente como para construir el marco digital de un crimen moderno complejo, pero es completamente ciego ante los cables trampa invisibles que ha puesto la división cibernética del FBI. El silencio digital que estamos presenciando encaja perfectamente con un hombre que se ha dado cuenta de que está completamente fuera de su alcance, aterrorizado de mirar su propia creación, mientras la cartera de Bitcoin permanece completamente inmóvil. Construyó una fortaleza digital solo para darse cuenta de que el FBI ya lo esperaba dentro. Si quieres mantenerte al día mientras rastreamos estas huellas digitales y seguimos las pruebas forenses allá donde lleven, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún avance en este caso. En cualquier investigación criminal masiva y de alto perfil, hay momentos tranquilos de descubrimiento forense y luego momentos de acción pública explosiva y muy visible. Cuando sigues un caso desde fuera, es increíblemente fácil distraerse con los momentos de gran ruido, creyendo que una oleada repentina de actividad policial es el final definitivo de la historia. Mientras tanto, mientras las pruebas digitales y de comportamiento apuntaban discretamente hacia el círculo íntimo de Nancy Guthrie, la atención pública fue tirada violentamente en una dirección completamente diferente. La noche del viernes 13 de febrero, a unos 2 kilómetros de la casa de Nancy, una enorme respuesta policial se desplomó repentinamente sobre un barrio residencial y un aparcamiento de comida rápida local.
No era una recogida sutil de pruebas, se trataba de una intervención táctica altamente coordinada, centrada en un joven y un Range Rover plateado. Lo que ocurrió después se pareció exactamente al clímax de un thriller de Hollywood. Las fuerzas del orden no se toparon con este sospechoso por casualidad, lo habían estado cazando activamente, un avión de la ley había estado sobrevolando desde lo alto, siguiendo el Range Rover plateado desde el cielo durante bastante tiempo antes de la redada real. La operación fue una estrategia de manual de divide y vencerás. El objetivo estaba en una casa con su madre. Cuando salió de casa para ir a recoger comida en un restaurante local de Culver's, los equipos tácticos intervinieron simultáneamente. Una unidad interceptó al hombre en el aparcamiento de los Culver, esposándolo y deteniendo en la parte trasera de un vehículo policial. Al mismo tiempo, otra unidad registró la casa, sacando a su madre de la casa y trasladándola a la casa de un vecino para realizar una búsqueda profunda respaldada por orden judicial en la propiedad. La razón por la que esto importa es la fuerza y justificación legal necesarias para ejecutar una redada de esta magnitud. Un juez no aprueba un ataque táctico en múltiples ubicaciones con vigilancia aérea completa, basándose solo en una corazonada. Para asegurar esa orden, los investigadores presentaron un argumento convincente y con múltiples capas. Utilizaron datos de teléfonos móviles, situándolo a él o a sus dispositivos en una zona geográfica de interés. Citaron su historial criminal, que incluía notablemente tráfico ilegal. Observaron que físicamente se parecía al sospechoso captado por la cámara del timbre de Nancy Guthrie y, lo más importante, habían recibido una pista concreta y accionable de una fuente humana que le señalaba directamente. Durante esta escena caótica en el aparcamiento de los Culver, los agentes le confiscaron los teléfonos, sabiendo perfectamente que podrían tardar semanas en extraer y procesar los datos cifrados en su interior, y luego hicieron algo que desató la Internet de crímenes reales en un frenesí absoluto. Abrieron el portón trasero del Range Rover plateado y colocaron grandes escudos de privacidad alrededor del vehículo. Normalmente, en un caso de secuestro, levantar tiendas de intimidad o escudos significa el trágico hallazgo de restos humanos, pero la verdad era mucho más operativa. Los agentes en el suelo eran muy conscientes del enjambre de cámaras de los medios intentando captar la parte trasera del SUV con línea de visión directa. Los escudos se levantaron únicamente para bloquear a la prensa de ver las pruebas que estaban examinando, no porque hubieran encontrado un cuerpo. Finalmente, a pesar de esta abrumadora demostración de fuerza, el hombre y su madre fueron liberados sin presentar ningún cargo. Pero todo este desvío nos ofrece un contraste investigativo fascinante, casi chocante. Mira cómo el FBI y la oficina del sheriff del condado de Pima trataron al sospechoso en el Range Rover plateado. Tenía antecedentes penales, coincidía con una descripción física y estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Por ser un forastero, un hombre sin vínculos complejos y profundamente arraigados con la familia inmediata de la víctima, las fuerzas de seguridad atacaron con rapidez relámpago y agresividad abrumadora. Pusieron la mirada en alto, realizaron redadas simultáneas, arrancaron a una madre de su casa y le pusieron las esposas en un aparcamiento público. Cuando el FBI sospecha de un delincuente de nivel callejero con antecedentes de trata, no dudan en derribar la puerta. El problema es que, cuando comparas esa respuesta táctica agresiva con cómo han tratado a Tommaso Zan, la dicotomía es realmente asombrosa. Aquí tienes al yerno de la víctima, un hombre que vive a solo 10 minutos en coche de la escena del crimen, un hombre que actualmente posee una ventana de 4 horas, sin contar exacta la noche en que su suegra desapareció. Un hombre cuya geometría ósea, su altura, su peso, su proporción específica de torso y piernas se solapa significativamente con la figura enmascarada del vídeo de 44 segundos. Un hombre cuyo perfil conductual encaje con el grifo de propiedad que se ve en el porche y cuya formación educativa se alinea perfectamente con el terreno intermedio de competencia necesario para ejecutar los aspectos digitales de este delito. Esos son 5 enormes y aterradoras coincidencias apiladas exactamente una sobre otra. Sin embargo, Tommaso Zan no ha sido rodeado por equipos tácticos en un aparcamiento de comida rápida. Su casa no ha sido asaltada en plena noche. En cambio, el FBI ha visitado su propiedad en 6 ocasiones distintas. Han entrado con calma y han salido en silencio, llevando una bolsa de papel marrón diseñada estrictamente para preservar pruebas biológicas de ADN. Lo que significa que el FBI está jugando un juego completamente distinto con la familia. Saben que arrestar a un yerno en un caso de alto perfil sin pruebas completamente innegables y microscópicas es suicidio profesional y mala praxis investigativa.
Un delincuente callejero puede ser detenido por causa probable y liberado si las pruebas no se presentan. Pero si vas a acusar al marido de la hija, no puedes confiar en un perfil de comportamiento, una funda mal usada o un intervalo temporal de 4 horas. Necesitas una ciencia absoluta e infalible. La agresiva redada en el Range Rover nos muestra lo que hacen las fuerzas del orden cuando buscan un respiro. La extracción silenciosa y metódica de ADN en una bolsa de papel nos muestra lo que hacen cuando creen que ya han capturado a su objetivo y simplemente están esperando a que el laboratorio lo confirme. En cualquier investigación criminal compleja está la narrativa oficial que las autoridades presentan al público y luego está la cruda realidad de lo que realmente ocurre tras la cinta amarilla. La mayoría de las veces esas dos realidades coinciden perfectamente. Pero con la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, la historia oficial no solo se fractura, se está contradiciendo activamente de una manera increíblemente perturbadora. Hemos pasado todo este tiempo analizando las dimensiones físicas del sospechoso, los perfiles de comportamiento, los sospechosos huecos de 4 horas en las líneas temporales y la extracción muy específica de pruebas biológicas de la casa de Tommaso San. Todo parece estar construyendo hacia una conclusión forense altamente enfocada e innegable orquestada por el FBI. El problema es que justo en medio de este intenso escrutinio federal sobre el yerno, una enorme información contradictoria fue lanzada a la luz pública de forma casual. Durante una entrevista reciente sobre los últimos movimientos en el caso, Maureen O'Connell, una exagente especial del FBI muy respetada y experta en seguridad, estaba debatiendo posibles escenarios con un periodista. Mientras analizaba la posibilidad de un acosador, dejó escapar casualmente un detalle que descarriló por completo la narrativa. Afirmó, casi como un comentario al margen, que el sheriff ha exonerado completamente a todos los miembros de la familia y a cualquiera que esté relacionado con ellos. Deja que eso te asimiles un momento. Lo que encontré fue una contradicción absoluta y paralizante. Por un lado, la autoridad local, el sheriff del condado de Pima, supuestamente afirma que la familia está completamente descartada. Por otro lado, tienes la realidad capturada por las cámaras de noticias, agentes federales del FBI llegando a la casa de Tommaso San y la hija de Nancy, Annie, por asombrosa sexta vez. Y no solo vienen a tomar un café, salen llevando una bolsa de papel marrón. Como comentamos, las bolsas de papel son el estándar forense estricto reservado únicamente para material biológico que contiene ADN como sudor, células de la piel o cabello. ¿Dónde está la verdad? Simplemente no puedes permitir que ambas realidades existan en el mismo espacio aéreo. Si un familiar queda completamente e inequívocamente exonerado de cualquier implicación en un secuestro violento, los agentes federales no asaltan repetidamente sus propiedades, no realizan media docena de búsquedas y en absoluto no empaquetan material biológico en bolsas de papel marrón para enviarlo a un laboratorio federal, lo que significa que alguien está muy mal informado o alguien miente. A estas alturas tenemos que analizar las dinámicas profundamente defectuosas que a menudo afectan a las investigaciones de alto perfil cuando colisionan múltiples jurisdicciones. ¿Estamos ante una estrategia de investigación genuina o estamos viendo una clásica y destructiva guerra de territorios desarrollarse en tiempo real? Si miras los hechos, tienes al departamento del sheriff local por un lado y por el otro la enorme maquinaria del FBI. Todos hemos visto las películas en las que el FBI llega al pueblo y de repente todo se convierte en una gran pelea por el ego. Se convierte en una competición de medir quién sabe más y quién sabe mejor. Y esto es importante, porque entre bastidores hay rumores fuertes de que este mismo escenario se está desarrollando en Tucson. Muchas veces los policías locales sienten que el gran y malvado FBI viene a su ciudad para pisarles los pies y tomar el control. Hemos oído informes de estas agencias discutiendo literalmente sobre dónde se enviarían las pruebas físicas y qué laboratorio específico iba a analizarlas. Aunque las fuentes dicen que los agentes sobre el terreno, los agentes y los agentes de campo se llevan muy bien, son los directivos de arriba los que están luchando activamente entre sí. Entonces, ¿por qué el sheriff exculparía pública o privadamente a la familia mientras el FBI está extrayendo ADN de la casa del yerno? Hay varias formas de interpretar esto. Quizá el sheriff, sintiendo protección con una familia local prominente que atraviesa un infierno inimaginable, se precipitó y los exoneró prematuramente basándose en entrevistas iniciales y superficiales.
Quizás simplemente resiente la intrusión federal y está intentando controlar la narrativa proyectando confianza en sus propios hallazgos locales. O, alternativamente, quizás sea una táctica psicológica altamente coordinada. A veces, las fuerzas del orden exculpan públicamente a un sospechoso principal para darle una falsa sensación de seguridad, esperando que cometa un error grave, hable con un cómplice o intente mover pruebas. Pero dada la fricción reportada entre las agencias sobre la prueba de pruebas, una operación psicológica deliberada parece mucho menos probable que una ruptura genuina en la comunicación y un amargo choque de egos. Por ello, el público queda completamente a oscuras, obligado a leer las hojas de una investigación que parece ir en dos direcciones opuestas. Tienes al sheriff del condado de Pima actuando como el principal punto de contacto en este caso, diciendo al mundo una cosa, mientras que las acciones del FBI comunican algo completamente distinto. Piensa en la mujer de 84 años que sigue desaparecida. Mientras los responsables discuten sobre qué laboratorio se lleva la gloria, el tiempo corre. La realidad es que, si la encuentran y esto tiene un final feliz, todos ganan. Pero en lugar de una colaboración fluida, recibimos mensajes contradictorios y silencio absoluto. El sheriff no ha dado una rueda de prensa en mucho tiempo, dejando un vacío que rápidamente se llena con especulaciones y filtraciones de detalles forenses. Nos encontramos en un momento crítico donde la integridad de la información es tan importante como la propia evidencia. Si el sheriff local tiene razón, entonces el FBI está desperdiciando tiempo y recursos valiosos persiguiendo sin descanso a un familiar inocente en duelo mientras el verdadero secuestrador sigue libre. Pero si el FBI tiene razón en que esa bolsa de papel marrón contiene la clave de todo el caso, entonces el sheriff local ha subestimado gravemente la situación y potencialmente ha comprometido la investigación al dar falsas garantías al público. Esta contradicción es el corazón palpitante del misterio actual. Es un fallo fatal en el frente unificado que se supone que las fuerzas del orden deben presentar en una crisis de esta magnitud. El sheriff dice que la familia es inocente, pero el FBI literalmente está llevando bolsas de pruebas biológicas fuera de la casa del yerno. ¿Quién crees que oculta información y con qué propósito? Déjame saber qué opinas en los comentarios. Hemos hecho un gran viaje juntos desde las sombras silenciosas de un barrio del condado de Pima a las 2 de la madrugada, pasando por las lagunas digitales de una cartera de Bitcoin completamente inactiva, hasta la imagen de agentes federales saliendo de una casa familiar con una bolsa de papel marrón. Poco a poco hemos ido desvelando las capas de uno de los secuestros más desconcertantes y contradictorios de la historia reciente de Estados Unidos. A estas alturas, cuando parece que todo ha quedado al descubierto, la investigación ha entrado en una especie de limbo asfixiante. Lo que me llamó la atención aquí fue el aterrador silencio de la ciencia. Cuando profundizas lo suficiente en las investigaciones criminales, te das cuenta rápidamente de que la policía puede ser ruidosa, la prensa explosiva y la opinión pública un frenesí absoluto, pero la ciencia siempre está completamente en silencio. Después de pasar semanas ahogándome en montañas de expedientes, volver a ver 44 segundos de imágenes infrarrojas hasta que me ardieron los ojos y cruzar referencias con cada una de las líneas temporales, sé que 5 coincidencias no hacen una condena. Un intervalo de 4 horas en una línea temporal no es prueba física, un paso familiar al caminar, un par de cejas arregladas o una funda táctica completamente al revés no pueden meter a un hombre en prisión federal. Pero no puedo dejar de pensar en ese guante negro de nitrilo. Ahora mismo, mientras os cuento esta historia, ese guante está bajo las frías luces fluorescentes de un laboratorio forense federal. En otra habitación, las muestras biológicas extraídas directamente de la casa de Tomás Ozan, las muestras exactas fuertemente custodiadas y conservadas dentro de esa bolsa de papel marrón, están esperando su turno. Millones de dólares en tecnología avanzada de secuenciación de ADN van a funcionar discretamente. A la ciencia no le importa en absoluto lo que el sheriff local dijo a la prensa. La ciencia no se inmuta en absoluto ante cualquier guerra de territorio entre bastidores, ni egos heridos entre agentes locales y federales. La ciencia solo se fija en secuencias celulares, solo ve la verdad. La razón por la que esto importa es porque este caso obliga a dar una lección profunda e increíblemente incómoda sobre cómo vemos el mal en el mundo real. Estamos condicionados por las películas, la televisión y los medios a creer que las peores personas parecen monstruos. Buscamos activamente al fantasma errante, al desesperado con un historial delictivo largo o al criminal profesional de élite equipado con equipo táctico de alta gama y un plan de escape impecable.
Pero la realidad del true crime suele ser mucho más cruel y mucho más ordinaria. La desaparición de Nancy Guthrie nos enseña algo fundamental. Nunca dejes que la superficie te ciegue ante las pruebas frías y contundentes. Los monstruos no siempre se esconden en callejones oscuros, a veces se sientan justo enfrente de ti en la mesa de la cena familiar. Siendo un profesor de ciencias dedicado, un padre cariñoso y un vecino educado en una tranquila comunidad suburbana, esos son los mejores escudos que la sociedad puede ofrecer a un ser humano. Ofrecen la cobertura definitiva. La cuestión es que estamos tan acostumbrados a juzgar una amenaza por su nivel de profesionalidad. Cuando vemos a un sospechoso subiendo por un porche con una funda de banda abdominal atada por fuera de su chaqueta, vestido con un abrigo voluminoso y llevando una mochila barata reflectante hacia la noche, nuestro primer instinto es reírnos y juzgar la absoluta estupidez de todo aquello. Pero a veces, la estupidez más evidente que un conjunto improvisado de $10 y cero comprado en una tienda de descuento local es en realidad el disfraz más impecable. Como discutimos, la incompetencia calculada es un arma psicológica increíblemente peligrosa. Utiliza completamente en contra la inteligencia y los manuales de perfilado del propio investigador. Quienquiera que estuviera en ese porche lanzó a las fuerzas del orden un hueso falso y amateur y las autoridades lo echaron al desierto, mientras que la verdad podría estar a menos de 10 minutos en coche. Lo que significa que la decisión final ya no depende de teorías o perfiles de comportamiento. La ciencia no sabe mentir. O será una coincidencia genética, o no. No hay absolutamente ninguna zona gris en una secuencia de ADN. Pero mientras esperamos aquí esos resultados estériles de laboratorio, quiero preguntaros a vosotros, a las personas que habéis recorrido cada rincón de este expediente conmigo. Así que, si tuvieras que apostar por tu propia intuición ahora mismo, después de unir cada pieza de prueba, la ventana de 4 horas sin contabilizar de Tomaso, el toque de 2 dedos en la cámara, la trampa de Bitcoin en la que nadie cayó y el Kia Soul deslizándose por la noche completamente oscura exactamente a las 2:36 de la madrugada, ¿qué crees? ¿Crees que Nancy Guthrie, de 84 años, fue arrastrada a la oscuridad por un desconocido completamente aleatorio que simplemente eligió la casa equivocada? ¿O crees que fue llevada por el mismo hombre que abrió la puerta con cuidado, la acompañó dentro y le deseó buenas noches unas horas antes? Deja tus pensamientos y teorías en los comentarios de abajo, porque ahora mismo cada perspectiva podría ser la pieza que falta del puzzle. Mientras tanto, ahora mismo en Tucson, la escena física se está cerrando activamente. La presencia policial se está retirando, se han clavado carteles de prohibido el aparcamiento en los jardines de toda la calle para obligar a las enormes furgonetas de medios a salir del barrio. Los periodistas que acamparon las 24 horas están recogiendo su equipo y marchándose en coche. Las imágenes de seguridad de los sistemas en la nube de la ciudad están siendo lentamente sobreescribidas por el tiempo. Tras 26 días agotadores, la puerta del garaje de la casa de los Guthrie finalmente se ha cerrado, devolviendo una quietud inquietante a un hogar que fue el centro de la atención nacional. Las autoridades se están preparando para devolver la escena del crimen a la familia. En otras palabras, si lo miras desde fuera, parece que el calor está disminuyendo y la caja se está enfriando. Pero no dejes que ese silencio te engañe mientras los resultados de ADN de esa bolsa de papel marrón sigan siendo un secreto y mientras ese guante negro esté sobre la mesa de un examinador, esa máscara de $22 sigue ahí fuera, colgando en la mente de todos los implicados. La persona que se esconde tras esa máscara sigue respirando exactamente el mismo aire que nosotros. Incluso podrían estar viendo las noticias ahora mismo, esperando que llamen a la puerta del FBI. El caso de Nancy Guthrie no está cerrado. La verdad es que esto acaba de empezar.